El día en que gané el reconocimiento más importante a nivel profesional como politóloga y mentora en liderazgo, no lo celebré. Al contrario, recuerdo vagamente algunos abrazos, unas fotos, lo hiciste bien, pero mi mente no estaba en esa ceremonia. Al terminar la ceremonia, lo primero que hice fue dirigirme a una tienda a comprar los productos para el próximo proyecto. Fuerte, ¿no? Pero en mi mente, mientras iba caminando a esa tienda, solamente había un pensamiento incesante en mi cabeza que tocaba así, tac, tac, y era este. ¿Y ahora qué? Ya había escalado el reconocimiento más importante y no tenía más de 35 años. ¿Y ahora qué sigue en mi vida? Por mucho tiempo llamé esto ambición. Yo me creía la mujer más productiva del mundo. Hacía y hacía y hacía, premio tras premio, pasarelas, congresos, diplomas. Pero había una falla importante, y es que me costaba reconocer mis propios logros. Para muchas mujeres, esto es algo que nos pasa de forma recurrente. Vamos tras meta, tras meta, tras meta, haciendo, haciendo y haciendo. Se lo voy a poner sencillo. Hace poco me encontré con una amiga, Carolina, se acababa de comprometer. Y yo estaba feliz por ella porque el amor es algo que se celebra. Y lo primero que le digo, Caro, ¿cómo te sientes? ¿Saben qué me dijo ella? ¿Tú puedes creer que José me dio el anillo y yo no tenía las uñas puestas? Y yo dije, no, pero te va a cambiar el estado civil y tú estás pensando en las uñas. Y siempre estamos pensando en la insuficiencia, en lo que nos falta para sentirnos merecedoras de ese maravilloso logro. Y es algo que es un fantasma que nos persigue no solamente en la adultez, sino también en la adolescencia. Como ustedes saben o no, yo soy mentora en liderazgo. He trabajado con cientos de jóvenes de más de 14 colegios en la región centro-occidental de Venezuela. Y es por eso que traigo este valioso ejemplo de Celeste y Sofía. Dos extraordinarias estudiantes maravillosas, con altas capacidades, que tuve el placer de dirigir en un modelo de Naciones Unidas. Ellas, muy valientes, estudiantes de los primeros años de bachillerato, se inscribieron en una competencia de los modelos de Naciones Unidas, nada más y nada menos que en un comité mixto. ¿Cuáles son esos comités? En el que ellas se enfrentan a otros estudiantes, pero de carreras universitarias, que van a mitad de carrera, que son casi abogados, que son casi periodistas. Y ellas tuvieron un desempeño impecable. Entro a la competencia y veo que tienen una diplomacia maravillosa, una negociación avasallante. Y aquellos tratados de paz, siendo ellas las dos, representando un país tan fuerte y con una presencia tan digna como Rusia, apabullaron a todo el comité. Yo dije, wow, estas niñas son extraordinarias. Sello Jennifer Chell, mentoría excelente. Cuando ellas salen de esa jornada, yo me emociono muchísimo y voy corriendo a felicitarlas. Pero algo me desencaja. Ellas no estaban sonriendo. Y una de ellas me dice, Jen, ¿qué puedo hacer para que la próxima vez lo haga mejor? Y ahí vi mi propio fantasma. Ellas eran iguales de extraordinarias con lo que habían hecho, pero en ese momento no eran capaces de ver lo extraordinarias que estaban siendo, aún con estudiantes universitarios en contra de ellas en ese comité. Y entendí que estamos formando a mujeres para conquistar el mundo, para tenerlo todo, pero cuando lo tienen son incapaces de habitar lo que ya construyeron. Qué fuerte, ¿no? ¿Y saben cómo se ven esas mujeres que van corriendo tras las metas? Así. Una y otra vez, dale, dale, que tú puedes, sí, sí. Pero tanto que avanzamos que nos cansamos. Y confundimos el cansancio con progreso. Y creemos que mientras más hacemos, más valiosas somos. Y qué equivocada estamos. Y es por eso que decidí llamarlo a este eterno ciclo como el ciclo invisible del alto rendimiento femenino. Porque nos creemos súper rendidoras, súper potentes, súper productivas. Pero este ciclo se compone de 3, digamos, red flags, por decirlo así. Y es así. Primero tenemos la conquista. Tenemos ese maravilloso contrato, esa
ese novio que logramos persuadir, ese trabajo, esa casa, todas esas victorias que tenemos. Pero ¿qué pasa? Cuando la conquistamos y finalmente las tenemos en nuestras manos, decimos, ay, pero no fue tan importante. Ay, no, eso fue suerte. No. Eso le puede pasar a cualquiera. Y lo anulamos. ¿Y qué pasa si a la siguiente? Que nuestro tanque emocional se vacía. Porque nos anulamos completamente. Porque lo que recién conquistamos ya no es importante. Y por ende, pasa lo que es la huida. Vamos a la siguiente meta. Y así este ciclo va girando y girando y girando. Y cuando me vi atrapada en ese ciclo, dije, bueno, pero esto tiene que estar estudiado, esto tiene que estar documentado. Y descubrí algo que se llama el síndrome del impostor. ¿Alguien conoce este síndrome? Levanta la mano. El que no va a aprender el día de hoy. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que lo estudiaron 2 psicólogas de la Universidad de Georgia, Pauline y Susanna. El fenómeno afecta a personas de altas capacidades, personas emprendedoras, resilientes, productivas, la pepa del queso, como dicen por ahí, o las reinas. Pero ¿qué pasa? Que cuando conquistan sus logros o victorias, no se sienten suficientes. Les cuesta aceptar ese premio, les cuesta agradecer. ¿Y qué pasa? Peor aún, dentro de una tarima como esta, se sienten las mayores impostoras, que están diciendo mentiras, que sus logros y sus metas, lo que lo trajo hasta acá, hasta este punto rojo, el día de hoy es mentira. ¿Y saben qué es lo más preocupante de este síndrome? Esta cifra, que el 70% de la humanidad lo ha experimentado alguna vez. Qué fuerte, ¿no? Sentirte impostor de tus propias victorias y batallas. Ahora bien, en el año 2020, la consultora KPMG hizo un estudio sobre este síndrome del impostor en mujeres de altas ejecutivas. ¿Y saben qué descubrieron? Que 3 de cada 4 mujeres no reconocían sus propios logros. Esas mujeres que eran presidentas de empresas. Entonces hablamos de techos de cristal, que qué difícil es llegar. Pero cuando nuestras propias enemigas somos nosotras mismas, que no creemos en la capacidad de nuestros talentos. Entonces, al verme sumergida, me pregunto, ¿cómo es entonces la vida de las mujeres? ¿Se siente así? Como una escalera infinita que hay que recorrer y seguir y avanzar y hacer y hacer. Como politóloga, estudié a lo largo de los años las distintas relaciones internacionales de los países. ¿Qué es lo más importante para un país? Reconocer su soberanía, su autoridad, su presencia. De alguna u otra forma, dialogar con los países para la paz, para conquistar un territorio. ¿Qué pasa con las mujeres? Somos expertas en diplomacia exterior. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué opinamos de la vida de los demás? Pero cuando se trata de nuestra propia vida, somos las más crueles dictadoras que existen. Yo lo viví como politóloga y sentada en un consultorio de mi psicóloga, Mari Carmen, tuve una mayor revelación. Ella me dijo, Jennifer, deja de hacer. Y yo casi que me moría y decía, no, vamos a la siguiente psicóloga. ¿Cómo yo voy a dejar de hacer si me siento la mujer más productiva y no me alcanzo y no me dan las ganas? No, Jennifer, deja de hacer para comenzar a ser. Y eso me rompió por completo. Una vez que me di cuenta de esto, dije, bueno, ¿cómo lo internalizo? Porque esa frase la tengo que volver a un ejercicio práctico. Así como entreno a mis pollitos o a mis alumnos de las Naciones Unidas, tiene que haber un precio, tiene que haber algo que me ayude a recordar esto diariamente. Y construí un ejercicio que de vez en cuando, cuando dudo de mí misma, lo aplico. ¿Quieren que se los comparta? Preparen sus teléfonos y le toman foto. Eso sí, no tienen que hacer la respuesta en voz alta. Se llama el espejo del logro. Consiste en verte en un espejo y hacerte 3 sencillas preguntas. La primera, logro. Cuando logras algo tú, ¿cómo reaccionas? ¿Lo celebras? ¿O por el contrario, lo anulas? El segundo, el reconocimiento. Cuando alguien te felicita, y a mí me pasa mucho, cuando mi novio me da un piropo, no, de una vez como me sonrojo y lo anulo. Atrévense a recibirlo. Y el tercero, las metas. Cuando alcanzas una meta, te atreves a vivirla, a habitar ese logro, o por el contrario, saltas a la siguiente. Para recordarle y para finalizar mi charla, quisiera
decirles que hay que habitar en la cima que estamos para que desde esa cima, desde ese logro, podamos habitar con conciencia y expansión hacia el otro y no trasladarnos desde la carencia. Les quiero regalar una frase que para mí es un mantra en todos los procesos que hago, desde la mentoría de liderazgo y cuando estuve la semana pasada en Nueva York, que me tenía que recordar a diario quién era, qué estaba y dónde estaba representando, porque tenemos muchas dudas. Y aquí se las dejo. Se dice, quiero que las repitamos, ¿les parece? A la cuenta de 1, 2 y 3. Mi éxito no es fruto del azar, es el resultado de haber avanzado mientras me temblaban las piernas. Si a ustedes se les olvida esta frase, es la más corta de todas, se llama con todo, sino para qué. Muchísimas gracias.